Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Las torres de cristal de Liria brillaban bajo la luz de su estrella moribunda. Lo que una vez fue un gigante azul ahora resplandecía con un rojo furioso, proyectando largas sombras sobre la superficie del planeta. El anciano Vicen se encontraba en la plataforma de observación, su cuerpo cristalino reflejaba la luz ominosa mientras contemplaba cómo otro escudo atmosférico fallaba a lo lejos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Jesse preguntó con una voz melodiosa que resonó como un tintineo en la cámara. Ardani, la especialista en comunicaciones, se acercó con un paso lento y deliberado. Su forma cristalina era más pequeña que la de Vicen, con patrones delicados que indicaban su juventud entre los suyos. Los escudos fallarán por completo en 37 días, anciano, a menos que el consejo envíe ayuda. El cuerpo de Vicen se apagó ligeramente, una señal de profunda tristeza entre los lirianos. ¿Y ha respondido el consejo a nuestra última súplica? Ardani vaciló. Nada, anciano. Oficialmente, solo silencio. Afuera, el mundo que habían conocido durante decenas de miles de años se estaba muriendo. Los lirianos habían evolucionado en ese planeta, sus cuerpos hechos de cristal viviente almacenaban y procesaban información como si fueran computadoras biológicas. Habían construido una civilización pacífica, una que valoraba el conocimiento y la armonía por encima de todo. Pero jamás desarrollaron la tecnología necesaria para abandonar su mundo. Cuando sus científicos descubrieron que su estrella se estaba desestabilizando, acudieron de inmediato al Consejo Galáctico en busca de ayuda. Eso fue hace 3 años. Lo intentaré de nuevo, dijo Vicen, dirigiéndose a la cámara de comunicaciones. Su cuerpo cristalino emitía un suave tintineo mientras caminaba, un sonido que alguna vez fue común en las ciudades lirianas, pero que ahora era raro, pues muchos habían entrado en hibernación para conservar energía. La cámara de comunicaciones era una vasta cúpula de cristales amplificadores diseñados para potenciar señales más allá de las estrellas. Vicen se posicionó en el centro y comenzó a brillar desde dentro, transmitiendo sus pensamientos directamente a la red galáctica. Habla el anciano Vicen de Liria. Nuestra situación es crítica. Nuestra estrella pronto sufrirá cambios catastróficos que harán inhabitable nuestro mundo. Solicitamos asistencia inmediata para la evacuación. El pueblo liriano tiene mucho que ofrecer a la galaxia en conocimiento y arte. Por favor, respondan. Por favor. El mensaje salió disparado, viajando a velocidades superiores a la de la luz por los canales establecidos gracias a la avanzada tecnología del Consejo. Vicen esperó, como había esperado cientos de veces antes, una respuesta. No llegó ninguna. Lo que Vicen no sabía era que en ese mismo instante, su mensaje estaba siendo recibido no por el Consejo, que hacía tiempo había programado sus sistemas para archivar automáticamente las señales de auxilio provenientes de Liria, sino por una pequeña estación ubicada en el borde del espacio del Consejo. La estación seguía siendo propiedad del Consejo, pero estaba a cargo de un único representante que había sido exiliado allí de manera efectiva. Tal vez alguna vez fue un diplomático respetado, pero fue asignado a ese puesto remoto después de cuestionar demasiadas decisiones del Consejo. Su labor actual consistía en monitorear señales provenientes de sectores no prioritarios. El rostro escamoso de ese tal se frunció mientras escuchaba el mensaje de Vicen. Llevaba años oyendo estas súplicas y las había reenviado todas al Consejo. Sabía perfectamente lo que ocurría con ellas, se discutían a puerta cerrada, se evaluaban con análisis costo-beneficio y finalmente se rechazaban. Los lirianos, con su biología cristalina, habían sido clasificados como redundantes desde el punto de vista evolutivo por el Comité Científico del Consejo. Capacidades similares de almacenamiento de información habían evolucionado en otras 3 especies, todas con tecnología más avanzada y que ya eran miembros activos del Consejo. Según los modelos matemáticos que utilizaban para tomar decisiones, los recursos necesarios para salvar Liria estarían mejor empleados en otros proyectos. Ese tal estuvo presente cuando se tomó la decisión final. El universo es vasto y los recursos son finitos, había dicho la alta consejera Cater. No podemos salvar a todos. Sobreviven los fuertes, los débiles perecen. Ese es el orden natural.
Nadie discutió. Nadie, excepto ese tal. Por eso ahora estaba solo en aquella estación lejana, con el corazón pesado. Grabó un mensaje y lo envió directamente a Vicen, eludiendo los canales oficiales. Era una violación del protocolo, pero no soportaba la idea de que los lirianos siguieran esperando una ayuda que nunca llegaría. En Liria, Vicen salía de la cámara de comunicaciones cuando Ardani irrumpió, su cuerpo cristalino palpitando de emoción. Anciano. Hemos recibido una respuesta, dijo. Está marcada como privada, dirigida solo a usted. La forma de Vicen se iluminó con esperanza al regresar al centro de la cámara. Muestra el mensaje. Apareció una imagen holográfica de ese tal. El representante del consejo lucía cansado, sus escamas apagadas por la edad y el estrés. Anciano Vicen de Liria, comenzó ese tal. Envío este mensaje de manera no oficial. El consejo ha recibido todas sus señales de auxilio. Todos han debatido su situación y han decidido no intervenir. Consideran que el rescate de su especie no es eficiente en términos de recursos. Lo lamento. No vendrán naves oficiales. El alienígena hizo una pausa, desviando la mirada por un instante. Esta será mi única comunicación, y asuman lo peor. Prepárense lo mejor que puedan. El mensaje terminó y el holograma se desvaneció. Vicen permaneció inmóvil, su forma cristalina ahora apagada y oscura. Anciano, la voz de Ardani era apenas un susurro. ¿Qué les digo a los demás? Vicen giró lentamente. Diles que seguimos esperando la respuesta del consejo. No difundiré la desesperanza hasta que toda esperanza se haya desvanecido. Ardani asintió y se marchó, sus pasos pesados. Vicen quedó solo en la cámara, observando cómo la luz roja y furiosa de su estrella moribunda atravesaba la cúpula. Esa misma noche, después de que la ciudad se apagó para iniciar su ciclo de descanso, Ardani no pudo entrar en hibernación. Entonces, regresó a su puesto en la matriz de comunicaciones, escaneando todas las frecuencias por costumbre y desesperación. Fue entonces cuando notó algo extraño, una señal con un patrón que jamás había visto antes, proveniente de una dirección muy lejana del espacio del Consejo. El patrón no coincidía con ninguna especie registrada en su base de datos. Era simple, casi tosco según los estándares del Consejo, pero claramente se dirigía hacia la frecuencia de emergencia liriana. Alguien estaba intentando localizar su señal para establecer conexión. Ardani ajustó la matriz, fortaleciendo el enlace. De pronto, palabras claras comenzaron a escucharse, en un idioma con el que el traductor tuvo dificultades al principio, pero que finalmente logró interpretar. Hola, aquí la capitana Olivia Nas de la nave terrestre Geraisen. Hemos recibido sus llamados de auxilio. No somos miembros de su Consejo Galáctico, pero queremos ayudar. Por favor, respondan con coordenadas y la naturaleza de su emergencia. Estamos en camino. El cuerpo cristalino de Ardani se iluminó con una intensidad que no se veía desde hacía años. Inmediatamente comenzó a redactar una respuesta, sus dedos danzando sobre los controles. Aquí Ardani de Liria, transmitió. Nuestra estrella está muriendo. Nuestro pueblo necesita evacuación. El Consejo nos ha abandonado. ¿Quiénes son los humanos? La respuesta llegó rápido, como si quien hablaba hubiese estado esperando ansiosamente. Venimos de un planeta llamado Tierra. Somos nuevos en los viajes espaciales, comparados con otros. El Consejo rechazó nuestras solicitudes de ingreso 3 veces, dijeron que éramos demasiado impredecibles. Hubo una pausa, luego añadieron, pero somos buenos ayudando cuando otros están en peligro. Envíenos sus coordenadas. Vamos a sacarlos de ahí. Ardani dudó solo un instante antes de enviar la ubicación de Liria. No alertó a Vicen ni a nadie más. Si se trataba de una falsa esperanza, cargaría sola con la culpa. El último mensaje que llegó desde la Tierra fue, todos, resistan. Ya no están solos. Por primera vez en años, Ardani permitió que su cuerpo cristalino brillara con esperanza genuina. La capitana Olivia Nas estaba de pie en el puente de mando de la Geraisen, observando cómo la gigante roja crecía en la pantalla principal. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, y las líneas profundas en su rostro hablaban de años de decisiones difíciles. Esta misión era quizás la más importante de su carrera. ¿Cuánto falta para llegar a Liria?, preguntó.
El oficial de navegación Ben Lewis revisó sus instrumentos. 3 horas, capitana. La radiación de la estrella está afectando nuestros sensores, pero deberíamos poder establecer una órbita estable. Olivia asintió. Alerta a todos los departamentos. Quiero que estén listos para los protocolos de primer contacto. La Horizon era la nave terrestre de exploración y diplomacia de mayor alcance jamás construida. No estaba diseñada para evacuaciones masivas, pero era todo lo que la Tierra había podido enviar con tan poco tiempo. Cuando las extrañas señales de socorro fueron captadas por la red de monitoreo de espacio profundo de la Tierra, la decisión de responder se tomó rápidamente. Los humanos, aunque nuevos en los viajes interestelares, sabían lo que era necesitar ayuda. El oficial de comunicaciones, Kyle García, se acercó a la capitana. Ella era más joven que la mayoría de la tripulación, con ojos amables que se arrugaban cuando sonreía. Capitana, he estado estudiando los patrones lingüísticos de las transmisiones lirianas. Su tecnología de traducción parece avanzada, pero hay conceptos culturales que no se traducen bien. Olivia, creo que debería formar parte del equipo de primer contacto. De acuerdo, respondió Olivia. Vendrás conmigo y con la ingeniera en jefe Wright. En sus aposentos, la ingeniera Susan Wright revisaba toda la información disponible sobre la fisiología liriana, pero era limitada, apenas lo que se había podido obtener de las breves comunicaciones. Los lirianos parecían ser formas de vida cristalinas, algo que los humanos habían teorizado pero nunca encontrado. Fascinante, murmuró mientras tomaba notas. Sus cuerpos parecen almacenar información como computadoras, pero están vivos. Tienen emociones, cultura. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se alimentan? Tenía 1000 preguntas y esperaba pronto obtener respuestas. 3 horas después, la Horizon entró en órbita alrededor de Liria. El planeta era hermoso desde el espacio, cubierto de estructuras que reflejaban la luz como prismas, creando patrones de arcoíris en la superficie. Pero incluso desde esa distancia, era evidente la perturbación atmosférica provocada por la estrella moribunda. Capitana, están enviando una señal, dijo Kyle. Ponla en pantalla, ordenó Olivia. La imagen de un ser cristalino llenó la pantalla, la luz se movía a través de su cuerpo transparente en patrones complejos, y cuando habló, su forma entera vibró ligeramente. Soy el anciano Vicen de Liria. Son humanos. Olivia dio un paso adelante. Sí, soy la capitana Olivia Nas de la nave terrestre Horizon. Recibimos sus llamados de auxilio y venimos a ayudar. Las luces internas del ser cristalino pulsaron con rapidez. El consejo nos dijo que nadie vendría. ¿Por qué ustedes, extraños del espacio desconocido, eligieron ayudarnos? Kyle, de pie junto a la capitana, reconoció la confusión en el tono de Vicen. No era solo una cuestión de idioma, había una desconexión cultural profunda. Anciano Vicen, dijo Kyle, adelantándose. En la Tierra tenemos un principio. Cuando alguien pide ayuda, se responde. Es así de simple. Vicen guardó silencio un instante. Así no funciona la galaxia, joven humano. Los recursos se calculan, los beneficios se ponderan, las decisiones se toman con lógica fría. Nosotros no funcionamos así, replicó Olivia con firmeza. Nos gustaría enviar un equipo para reunirnos con usted y discutir opciones de evacuación. Tras una breve pausa, Vicen aceptó. Pueden aterrizar en las coordenadas que les enviaremos, pero les advierto, nuestra atmósfera se vuelve inestable. Su visita debe ser breve. 1 hora después, Olivia, Kyle y Susan se encontraban en la sala de transporte, vestidos con trajes ambientales diseñados para protegerlos de condiciones desconocidas. El médico de a bordo, el Dr. Frank Morris, les daba instrucciones de último minuto. Las lecturas atmosféricas muestran niveles elevados de radiación, dijo con voz áspera y preocupada. Sus trajes los protegerán, pero no deben permanecer más de 4 horas en la superficie. Y no toquen directamente a ningún liriano sin antes comprobar la compatibilidad. El haz del transportador los depositó en una cámara cristalina que a Susan le recordó estar dentro de un diamante. Todo reflejaba y refractaba la luz, creando patrones hermosos sobre las paredes y el suelo. 3 lirianos los esperaban. Vicen se encontraba en el centro, más alto que los demás, con patrones complejos recorriendo su estructura cristalina.
A su lado había un liriano más pequeño con un pulso interno de luz más rápido. Esta es Ardani, dijo Vicen, señalando a la más joven. Fue la primera en recibir su mensaje. Y este es Mix, nuestro principal científico. El tercer liriano hizo una ligera reverencia, era distinto a los otros, algunas partes de su cuerpo cristalino eran opacas en lugar de transparentes. Bienvenidos a Liria, dijo Vicen, aunque temo que han llegado solo a tiempo para presenciar nuestro final. Susan dio un paso al frente, su curiosidad científica era evidente incluso a través del traje. Anciano Vicen, nuestros escaneos indican que la degradación de su estrella se está acelerando, y necesitamos comprender exactamente a qué nos enfrentamos. Mix se acercó. Vengan, les mostraré nuestros datos. En el laboratorio de Mix, los humanos observaron pantallas cristalinas que mostraban el estado de la estrella. El rostro de Susan se tornaba cada vez más serio mientras traducía las mediciones lirianas a términos humanos. Es peor de lo que creíamos, murmuró a Olivia. Los niveles de radiación alcanzarán límites letales para los lirianos en semanas, no meses como habíamos estimado. Olivia, sus cuerpos cristalinos son especialmente vulnerables a este tipo específico de radiación estelar. Olivia se volvió hacia Vicen. ¿Cuántos lirianos hay en el planeta? Aproximadamente 12.000, respondió Vicen. Muchos ya han entrado en hibernación profunda para conservar energía. Kyle hizo los cálculos rápidamente. La Gereisen puede transportar con seguridad tal vez a 300 en condiciones de emergencia. No, eso no es ni remotamente suficiente. El rostro de Olivia no mostró miedo ni duda, solo determinación. Entonces necesitaremos más naves. Activó su comunicador. Gereisen, comuníquenme con el mando terrestre, prioridad alfa. En la Tierra, la almirante Laura Bell recibió la transmisión en plena madrugada. Su cabello gris estaba despeinado, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Nas, ¿sabes qué hora es aquí? La capitana preguntó sin verdadero enfado en su voz. Almirante, necesitamos todas las naves disponibles. Hay 12.000 vidas en juego y tenemos semanas, no meses, explicó Olivia con firmeza. Bell escuchó con atención mientras la capitana describía la situación. Al terminar, se hizo un largo silencio. ¿Eres consciente de lo que estás pidiendo?, dijo finalmente Bell. Redirigir todas nuestras naves dejaría a la Tierra vulnerable. El Consejo Galáctico ya nos advirtió que no interfiriéramos en su territorio. El Consejo abandonó a esta gente para que muriera, replicó Olivia con determinación. Capitana, si hacemos lo mismo, no somos mejores que ellos. El asesor diplomático Peter Miller, que había estado escuchando desde un rincón de la oficina de Bell, intervino. Capitana, el Consejo nos advirtió explícitamente que evitáramos el contacto con especies no miembros. Esto podría poner en peligro toda nuestra posición en la comunidad galáctica. Con todo respeto, señor, interrumpió Kyle, ¿qué posición? Han rechazado nuestra solicitud de ingreso 3 veces. Nos consideran primitivos y peligrosos. Bell se frotó las sienes. Miller tiene un punto, capitana. Esto no se trata solo de una misión de rescate, Olivia. Podría afectar el futuro de la Tierra por generaciones. Olivia miró a su alrededor, a la ciudad cristalina, a los lirianos que la observaban con esperanza en sus cuerpos brillantes. Pensó en lo que significaba ser humana, en los valores que habían guiado a la Tierra a través de sus peores momentos. Almirante, dijo con voz firme, si abandonamos a esta gente cuando tenemos el poder de ayudarlos, ¿qué clase de futuro estamos construyendo? Hubo otro largo silencio desde la Tierra. Finalmente, Bell suspiró. Desviaré todas las naves que podamos permitirnos. Que Dios nos ayude si el Consejo decide convertirnos en un ejemplo. Cuando terminó la transmisión, Olivia se volvió hacia Vicen. Vienen más naves. Pondremos a salvo a tu gente. Por primera vez, el cuerpo cristalino del anciano brilló con una cálida luz dorada, la expresión liriana de la esperanza. 7 días después de la llamada de la capitana Nas a la Tierra, el cielo sobre Liria se llenó de naves. 47 vehículos espaciales de diversos tamaños y diseños emergieron casi simultáneamente del viaje más rápido que la luz. Era la mayor flota que la humanidad había reunido jamás para una sola misión.
El comandante Alan Foster estaba de pie en el puente de mando de la Liberty, la más grande de las naves de rescate. Alan, a sus 52 años, había visto muchas cosas en su carrera, pero nada como esto. La Liberty era un transporte militar reconvertido, adaptado apresuradamente para llevar a tantos refugiados como fuera posible. Todas las naves informan estar listas para operaciones, dijo su primer oficial. Alan asintió. Diles que mantengan órbita y esperen más instrucciones. Yo bajaré en una lanzadera para reunirme con la capitana Nas y evaluar la situación personalmente. En la superficie de Liria, la llegada de la flota provocó una oleada de emoción entre el pueblo cristalino. Muchos salieron de la hibernación al sentir cómo la esperanza se extendía a través de su conciencia colectiva. El anciano Vicen observaba las naves aparecer en las pantallas de monitoreo, su cuerpo brillando con más intensidad que en meses. Tu gente vino, le dijo a Olivia, que estaba a su lado. Sí, realmente vinieron. Lo prometimos, respondió ella simplemente. La Geraisen había pasado la última semana estableciendo un campamento base cerca de la ciudad liriana principal. La oficial médica en jefe Denise Carter había estado trabajando sin descanso junto al científico liriano Mix para entender las necesidades de los seres cristalinos durante el viaje espacial. Sus cuerpos son increíblemente sensibles a las vibraciones y a los cambios de presión, explicó Denise a Olivia. Las condiciones estándar de transporte podrían fracturarlos, incluso matarlos. Mix asintió, sus zonas opacas cambiando ligeramente de forma. Nuestro entorno natural es muy estable, evolucionamos en un planeta con mínima actividad tectónica y una atmósfera constante. El viaje espacial, como sabrán, nos destruiría. Denise se pasó una mano por su corto cabello rojo, un gesto habitual cuando pensaba intensamente. Necesitamos unidades de contención especializadas, acolchadas, reguladas en presión y con transferencia mínima de vibraciones. ¿Podemos construirlas?, Denise preguntó. Tendremos que hacerlo, respondió Denise. Pero eso implica sacrificar partes de nuestros propios sistemas de soporte vital. Cada nave tendrá que reducir su capacidad para humanos. Cuando la lanzadera del comandante Foster aterrizó, encontró una colmena de actividad. Humanos con trajes ambientales trabajaban junto a lirianos preparando la evacuación. Vio a Olivia dirigiendo a un equipo cerca de una fila de estructuras medio construidas que parecían cápsulas de cristal forradas con acolchado. Capitana Nas, saludó Alan, extendiendo la mano. La Tierra me envió con todas las naves que pudimos reunir. Olivia le estrechó la mano, el alivio evidente en su rostro. Gracias, comandante. Vamos a necesitar cada una de ellas. Alan observó el bullicioso entorno. Infórmeme de la situación. Mientras caminaban, Olivia le explicó los desafíos, las unidades de contención especializadas para transportar a los lirianos, el poco tiempo antes de que la radiación alcanzara niveles letales y la logística de mover a 12.000 seres que nunca habían dejado su planeta. ¿Y el consejo?, preguntó Alan en voz baja. ¿Alguna respuesta a nuestra presencia? Aún nada, dijo Olivia, pero saben que estamos aquí. Solo es cuestión de tiempo. Su conversación fue interrumpida por Kyle, que llegó corriendo hacia ellos con el rostro serio tras la visera de su traje. Capitana, comandante. Los lirianos han detectado una nave en el borde del sistema. No responde a nuestras llamadas, pero su firma energética coincide con tecnología del Consejo. El rostro de Alan se endureció. Así que enviaron a alguien a vigilarnos, o más probablemente, a advertirnos. Deberíamos continuar con la evacuación como está previsto, dijo Olivia. Kyle, ¿cuántas unidades de contención tenemos listas? 212, respondió Kyle. La doctora Carter dice que podremos terminar otras 100 para mañana. No es suficiente, murmuró Alan. Y no tenemos semanas, remató Olivia. Hablaré con Mix para ver si podemos simplificar el diseño. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la ciudad de cristal cuando Susan Wright se acercó a Mix en su laboratorio. Mix, la ingeniera, había estado estudiando la tecnología liriana, fascinada por cómo combinaban biología cristalina con ciencia avanzada. Mix, he estado pensando en las unidades de contención, dijo Susan. ¿Y si usamos su tecnología de hibernación? Muchos de ustedes ya entraron en ese estado,
podríamos adaptarlo para el transporte. Las luces internas de Mix pulsaron con rapidez, señal de entusiasmo. Podría ser posible. La hibernación reduce considerablemente nuestra sensibilidad a las condiciones externas, pero necesitaríamos una forma de mantener el campo de estasis durante el tránsito. Enséñame cómo funciona, dijo Susan, sacando su tableta de datos. Tal vez podamos integrarlo con los sistemas de energía de nuestras naves. En otro sector de la ciudad, lo que servía como hospital liriano, Denise Carter examinaba al anciano Vincent. El líder había estado trabajando sin cesar, y su forma cristalina mostraba señales de estrés, zonas opacas similares a las de Mix. Necesita descansar, anciano, dijo Denise revisando los escáneres. No hay tiempo para descansar, respondió Vincent. Mi gente me necesita. Su gente lo necesita vivo y en condiciones de funcionar, replicó Denise. Esta opacidad en su estructura cristalina, ¿qué significa? Vincent guardó silencio un momento. Es el inicio de la descomposición cristalina. La radiación de nuestra estrella me afecta como afecta a todos los lirianos. Mix lo padece desde hace más tiempo, por eso su opacidad es mayor. Denise se inclinó hacia atrás, alarmada. ¿Cuánto tiempo antes de que sea fatal? ¿Días? Tal vez. ¿Meses? No, menos para algunos, más para otros. Depende de la resistencia de cada individuo. Tenemos que priorizar la evacuación de quienes muestren signos avanzados de deterioro, dijo Denise, ya tomando notas en su tableta médica. A la mañana siguiente, mientras el primer grupo grande de lirianos era preparado para la evacuación, un mensaje llegó a través de todos los canales de comunicación. En el puente de mando de la Liberty, el comandante Foster observó cómo aparecía en pantalla un imponente representante del Consejo. El alienígena era alto y esbelto, con piel azul oscuro y múltiples ojos dispuestos en círculo alrededor de su cabeza. Vestía el uniforme plateado distintivo de la autoridad del Consejo. Soy el ejecutor Cetra del Consejo Galáctico, dijo con su voz convertida al inglés por el traductor. Están participando en una interferencia no autorizada con un evento de extinción natural. Esto viola las directivas de no intervención del Consejo. Cesen todas las actividades de evacuación de inmediato. Alan se irguió con porte marcial. Aquí el comandante Joseph Wilson de la Tierra. No somos miembros de su consejo, por lo tanto, no estamos obligados por sus directivas. Estas personas necesitan ayuda y se la estamos brindando. Esto tendrá consecuencias para la posición de la Tierra en la comunidad galáctica, advirtió Cetra. El Consejo ha rechazado sus solicitudes de ingreso por buenas razones. Su especie es impredecible y no comprende el orden natural. Si el orden natural significa dejar morir a seres inteligentes cuando podrían ser salvados, entonces tiene razón, no lo entendemos, replicó Alan. A menos que venga a ayudarnos con la evacuación, le pido que mantenga distancia de nuestra operación. La nave del Consejo disparó un tiro de advertencia que pasó cerca de una de las naves humanas más pequeñas, una nave de investigación llamada Curiosity. El brillante haz de energía iluminó el espacio como un relámpago. Sin dudarlo, la doctora Michelle Young, comandante de la Curiosity, maniobró su pequeña nave entre el buque del Consejo y la flota de evacuación. Su nave era la más pequeña de toda la flota humana, con armamento y defensas mínimas. Transmitió con voz firme, pese al peligro, aquí la doctora Michelle Young de la nave de investigación terrestre Curiosity. Estamos realizando una misión humanitaria. Chicos, si quieren detenernos, tendrán que destruirnos primero. A través de la pantalla, Alan y los demás en el puente de la Liberty vieron la diminuta Curiosity plantarse como un escudo frente al coloso del Consejo. La nave del Consejo no volvió a disparar. Tras un minuto tenso, la voz de Cetra volvió a escucharse. Este incidente será reportado al alto mando del Consejo. Prepárense para una respuesta formal. Con eso, la nave del Consejo se alejó hacia el borde del sistema, aunque no se retiró por completo. Alan soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Díganle a la doctora Young que tiene más coraje que sentido común. Y redoblen los esfuerzos de evacuación. Puede que no tengamos mucho tiempo antes de que vuelvan con refuerzos. En la superficie de Liria, las primeras unidades de contención estaban siendo cargadas en las lanzaderas de transporte.
Cada cápsula de cristal contenía a un liriano en estado de semi-hibernación, sus cuerpos brillando suavemente en su interior. Los tripulantes humanos las manipulaban con extremo cuidado, conscientes de que cada unidad albergaba una vida cuya existencia ahora dependía de ellos. Mientras supervisaba la carga, Olivia se encontró junto a Ardani, quien observaba cómo su gente era llevada con una mezcla de emociones difíciles de traducir. ¿Tienes miedo?, Olivia le preguntó a Ardani. Las luces internas de Ardani parpadearon en un patrón que el traductor interpretó como una risa triste. Aterrada. Pero también agradecida. Su gente está arriesgando mucho por desconocidos. Eso es lo que hacemos los humanos, respondió Olivia, al menos cuando somos lo mejor de nosotros mismos. La primera lanzadera despegó, llevando a 30 lirianos hacia su nuevo futuro entre las estrellas. El viaje de regreso a la Tierra comenzó con una lenta procesión de naves saliendo de la órbita de Liria. 5 días habían pasado desde el enfrentamiento con la nave del Consejo, y casi la mitad de la población liriana estaba ahora a salvo a bordo de la flota humana. La capitana Olivia Nass estaba de pie en el puente de la Geraisen, observando cómo las últimas lanzaderas regresaban desde la superficie. Informe de estado, pidió a Kyle, quien coordinaba la evacuación desde su estación. Poco más de 7.000 lirianos están ahora a bordo de la flota, respondió. El último grupo subirá en unas 12 horas. Hemos priorizado a quienes muestran signos avanzados de descomposición cristalina. Olivia asintió. ¿Y el anciano Vicen? Insiste en estar en el último grupo. Dice que no se irá hasta que todos los suyos estén a salvo. Eso no sorprendió a Olivia. En el corto tiempo que había conocido al líder liriano, había llegado a respetar profundamente su dedicación a su gente. Le recordaba a los mejores líderes humanos a lo largo de la historia, aquellos que ponían las necesidades de los demás por encima de las propias. En la Liberty, el comandante Alan Foster enfrentaba otro reto. Los sistemas de soporte vital de la nave estaban al límite, manteniendo tanto las condiciones para la tripulación humana como las requeridas por las unidades de contención lirianas. Necesitamos desviar más energía a la sección liriana, explicó el ingeniero Paul Wilson a Alan. Las unidades están mostrando fluctuaciones de temperatura que podrían ser peligrosas. ¿De dónde podemos sacarla?, preguntó Alan. Paul dudó. La única opción es el área de tripulación. Tendríamos que reducir la temperatura al menos 15 grados en todas las zonas habitadas por humanos. Alan no vaciló. Hazlo. Distribuye mantas térmicas a todos los miembros de la tripulación y establece turnos más cortos para que puedan calentarse en la sala de motores. Señor, eso está por debajo de los niveles de confort reglamentarios. Sé lo que dicen los reglamentos, Wilson. Hazlo de todos modos. No vinimos hasta aquí para perder a un solo liriano por querer estar cómodos. A lo largo de la flota se tomaban decisiones similares. Los humanos renunciaban a comodidades, espacio y recursos para mantener a salvo a sus pasajeros cristalinos. En la nave médica Mercy, la doctora Denise Carter trabajaba con un equipo de sanadores humanos y lirianos para tratar a quienes sufrían los efectos más avanzados de la radiación. La opacidad está avanzando más rápido le dijo a un sanador liriano llamado Lix. Estaban junto a una unidad que contenía a un joven liriano cuyo cuerpo, antes completamente claro, estaba ahora casi a la mitad cubierto por zonas grises. Sí, asintió Lix, pero mira cómo su núcleo aún pulsa con fuerza. Aún hay esperanza. Denise asintió y ajustó los parámetros de la unidad. Hemos descubierto que una frecuencia específica de luz parece ralentizar la descomposición. La estamos aplicando a todos los casos graves a lo largo de la flota. Surgían conexiones inesperadas entre humanos y lirianos. En la nave científica Discovery, el anciano Vicen finalmente había sido convencido de abordar, dejando atrás su mundo moribundo. Pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de observación de la nave, viendo cómo su planeta natal se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Fue allí donde la oficial de comunicaciones Sammy Jackson lo encontró durante un turno nocturno. A sus 25 años, Sammy era la oficial superior más joven de la Discovery. Su curiosidad por los lirianos la había llevado a estudiar su lengua y cultura cada vez que tenía un momento libre. ¿Puedo acompañarte, anciano?, preguntó con cuidado. La forma cristalina de Vicen pulsó suavemente. Por supuesto,
joven humana. Tu compañía es bienvenida. Sammy se sentó junto a la unidad de contención que había sido colocada para darle a Vincent una vista clara del espacio. ¿Ya lo extrañas?, preguntó, mirando hacia la imagen cada vez más lejana de Liria. Un hogar es más que un lugar, respondió Vincent. Es recuerdos, conexiones, experiencias compartidas. En ese sentido, no he dejado mi hogar atrás, viaja con nosotros en las mentes y cuerpos de mi pueblo. Sammy reflexionó. Es una forma hermosa de verlo. Los humanos solemos apegarnos a los lugares físicos. Y sin embargo, dejan su mundo para explorar las estrellas, observó Vincent. Supongo que somos contradictorios, respondió Sammy con una sonrisa. Y así, su conversación continuó por horas, cada uno aprendiendo sobre la especie del otro. Vincent le explicó cómo los lirianos almacenaban información en sus estructuras cristalinas, transmitiendo conocimientos directamente de una generación a otra a través de un proceso que los humanos llamarían algo similar a una descarga directa de memoria. Sammy describió las diversas culturas y entornos de la Tierra, el constante cambio y adaptación que definía la historia humana. Su especie abraza el cambio, comentó Vincent. La nuestra tradicionalmente lo teme. Quizás por eso el Consejo los encontró desconcertantes. Y quizás por eso los consideró prescindibles, añadió Sammy antes de disculparse de inmediato. Lo siento, fui muy directa. Pero certera, dijo Vincent con serenidad. El Consejo valora el progreso y la eficiencia por encima de todo. Una especie que resiste el cambio no encaja en su visión de evolución galáctica. Mientras tanto, en las profundidades silenciosas del espacio, la flota recibió noticias inquietantes. La capitana Naas y el comandante Foster revisaban comunicaciones interceptadas del Consejo en la sala de reuniones segura de la Liberty. Han convocado una sesión de emergencia, dijo Olivia, mirando el mensaje decodificado, para discutir la interferencia humana, como lo llaman. El rostro de Alan era sombrío. Sabemos qué planean. Aún no, dijo Olivia, pero sea lo que sea, no será bueno para la Tierra. Hemos desafiado directamente su autoridad. Kyle, que se había unido a la reunión, intervino. Hay algo más interesante en estas transmisiones. Miren esta sección. Señaló una parte del texto en pantalla. Están discutiendo por qué se nos negó el ingreso al Consejo desde el principio. Olivia leyó con cuidado. Aquí dice que nos consideraron demasiado impredecibles y emocionales como para confiar en nosotros con tecnología avanzada. Alan, dijo, que nuestra tendencia a valorar vidas individuales por encima de la eficiencia estadística nos hace incompatibles con una gobernanza galáctica racional. Nos rechazaron porque nos importan demasiado los demás, dijo Alan con una risa seca y sin humor. No me sorprende. Señor, dijo Kyle, con esta información, ¿qué cree que ocurrirá cuando regresemos a la Tierra? Alan y Olivia se miraron. En el mejor de los casos, dijo Alan, emitirán una protesta formal e impondrán sanciones. En el peor, añadió Olivia, decidirán convertirnos en un ejemplo. El viaje continuó, y conforme pasaban los días, los recursos escaseaban cada vez más. Los suministros de comida se racionaban cuidadosamente, y los sistemas no esenciales eran apagados para conservar energía para las unidades lirianas. En la nave de transporte Terminus Ascen, el capitán Richard Hayes enfrentó una decisión difícil. Cuando las fluctuaciones de energía amenazaron la sección liriana, el ingeniero de la nave le dio dos opciones: redirigir energía de los dormitorios de la tripulación, bajando la temperatura hasta casi el punto de congelación, o arriesgar condiciones inestables para 50 lirianos. Redirige la energía, ordenó Hayes sin dudar. Entreguen todo el equipo térmico al personal y organicen turnos de calentamiento en la sala de máquinas. Señor, protestó su primer oficial, la tripulación no puede funcionar bien en esas condiciones por más de unas pocas horas. Entonces trabajaremos en turnos más cortos, respondió Hayes con firmeza. No voy a perder a un solo liriano bajo mi responsabilidad. Cuando un joven oficial le preguntó más tarde por qué tomó esa decisión, Hayes simplemente respondió: porque somos humanos. Esto es lo que hacemos. Cuando la flota alcanzó el punto medio de su travesía, los sensores de largo alcance detectaron algo preocupante.
una barricada del Consejo se estaba formando cerca del borde del sistema solar, el hogar de la humanidad. Docenas de naves de guerra avanzadas tomaban posiciones, claramente preparadas para interceptar a la flota humana en su regreso con los pasajeros lirianos. La noticia se propagó con rapidez, y la tensión se apoderó de cada nave. Los humanos sabían que podrían haber consecuencias por sus actos, pero enfrentar el poderío militar del Consejo era una realidad mucho más sobria. En el puente de mando de la Gereisen, Olivia recibió los reportes con rostro sereno, aunque sentía un nudo en el estómago. Envía un mensaje al almirante Bell, le dijo a Kyle. Dile que regresamos a casa y que puede que no estemos solos. La almirante Laura Bell se encontraba en el centro de mando de defensa orbital de la Tierra, rodeada de hologramas que mostraban a la flota del Consejo aproximándose. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo, y profundas líneas cruzaban su rostro mientras analizaba la situación táctica. ¿Cuántas naves?, preguntó a su segundo al mando. 23 naves del Consejo, almirante, todas fuertemente armadas. Bell asintió. Había anticipado esto desde el momento en que decidió enviar las naves de la Tierra a rescatar a los lirianos. Sabía que habría consecuencias, ahora habían llegado. Y nuestra flota, la flota de rescate, llegará en unas 12 horas. Sí, el oficial dudó, pero estamos en desventaja. Lo sé, concluyó Bell. Envía un mensaje a la flota del Consejo. Solicita establecer un diálogo. El mensaje fue enviado, pero las naves del Consejo permanecieron en silencio. Se habían dispuesto en formación de bloqueo, claramente con la intención de interceptar a la flota humana a su regreso con los lirianos a bordo. En su oficina bajo el centro de mando, Bell se reunió con el asesor diplomático Peter Miller. El hombre delgado y nervioso caminaba de un lado a otro mientras hablaba. Deberíamos considerar entregar a los lirianos, sugirió. El Consejo podría mostrarse indulgente si reconocemos nuestro error y los entregamos. Bell lo miró con una frialdad cortante. Estas personas arriesgaron sus vidas para salvar a otros que lo necesitaban. No los vamos a abandonar ahora. Miller se detuvo en seco. Almirante, usted no comprende lo que enfrentamos. El Consejo podría destruirnos si así lo desea. Poseen tecnología que apenas logramos entender. Lo comprendo perfectamente, respondió Bell con firmeza, pero hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso frente a probabilidades imposibles. A medida que la flota humana se aproximaba a la Tierra, la tensión crecía a bordo de cada nave. Los lirianos, ahora conscientes del peligro, estaban profundamente preocupados. El anciano Vincent solicitó una reunión con la capitana Nash y el comandante Foster a bordo de la Liberty. Ya han arriesgado demasiado por nosotros, dijo, su forma cristalina apagada por la preocupación. No podemos pedirles que arriesguen también su mundo natal. No lo pidieron, dijo Olivia. Nosotros ofrecimos. Alan asintió. Esto ya no se trata solo de ustedes, anciano Vincent. Se trata del tipo de civilización que queremos ser, una que se queda al margen mientras otros sufren, o una que ayuda sin importar el costo. Vincent guardó silencio por un momento, luego habló con solemnidad. Mi pueblo tiene mucho que aprender del suyo, si sobrevivimos a este encuentro. En el puente de mando de la nave insignia del Consejo, el supremo Kitra observaba la flota humana que se aproximaba, sus múltiples ojos parpadeando en un patrón rítmico. Aquel alto alienígena de múltiples extremidades había gobernado el Consejo durante 3 siglos, guiando sus políticas con lógica fría y eficiencia despiadada. Los humanos no muestran señales de alterar su rumbo, informó un subordinado. Como se esperaba, respondió Kitra. Su comportamiento es irracional, pero predecible. Abran un canal directo con su flota. En todas las naves humanas, las pantallas se iluminaron con la imagen del supremo Kitra. Su voz fue traducida al inglés mediante un tono mecánico y plano. Humanos de la Tierra, han violado el orden natural, los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Esa es la forma del universo. Entreguen a los lirianos de inmediato o enfrenten la extinción junto a ellos. En la Gereisen, la capitana Olivia Nash respiró hondo antes de responder. Sabía que sus palabras representarían a toda la humanidad en ese momento crucial. Aquí la capitana Olivia Nash de la Tierra. Rechazamos su llamado, orden natural. En nuestro mundo, la fuerza se mide por cuántos puede salvar,
no por cuántos puedes sacrificar. Un murmullo de aprobación recorrió la tripulación en el puente. Kyle le dio un discreto pulgar arriba desde su estación. Están superados en número y armamento, afirmó Kitra. Olivia, su desafío carece de lógica. Puede ser, respondió Olivia, pero es lo que somos. La flota del Consejo comenzó a moverse hacia formación de ataque. En las plataformas orbitales de la Tierra, los sistemas de defensa se activaron, listos para una batalla que no podían ganar. Entonces, la almirante Bell dio la orden de evacuar a todos los civiles hacia refugios subterráneos. Entonces ocurrió algo inesperado. En toda la flota humana, los lirianos comenzaron a conectar sus unidades de contención a los sistemas de las naves. Alan Vincent había organizado la operación en silencio, trabajando con Sammy Jackson para coordinar el esfuerzo en todas las embarcaciones. ¿Qué están haciendo?, preguntó Alan, observando cómo las unidades lirianas en la Liberty se iluminaban con intensidad creciente. La voz de Sammy se oyó por el canal. Señor, los lirianos están vinculando sus redes cristalinas. Están creando un sistema informático distribuido masivo usando sus propios cuerpos. Los lirianos, con su capacidad natural para almacenar y procesar información, se estaban transformando en la red computacional más poderosa jamás creada. Accedieron a los protocolos de comunicación del Consejo, los descifraron en segundos y comenzaron a transmitir la verdad a cada nave en la galaxia, a cada dispositivo de comunicación en cada mundo miembro del Consejo. Grabaciones de reuniones del Consejo donde especies eran consideradas redundantes desde el punto de vista evolutivo, los fríos cálculos que decidían qué civilizaciones vivirían y cuáles serían dejadas a morir, la política deliberada de mantener fuera del Consejo a especies emocionales como los humanos. Y junto a estas pruebas condenatorias, transmitieron la historia de su rescate, como los humanos, una especie rechazada 3 veces por el Consejo, lo arriesgaron todo para salvar a desconocidos. El efecto fue inmediato y devastador. A lo largo de la galaxia, otras especies que habían sufrido un trato similar por parte del Consejo reaccionaron. Naves de docenas de mundos no afiliados comenzaron a aparecer cerca de la Tierra, uniéndose a los humanos y a los lirianos. Muchas pertenecían a civilizaciones que habían perdido colonias hermanas o especies aliadas debido a la política de selección natural del Consejo. En la nave insignia del Consejo, Kitra observaba con incredulidad mientras su oficial de comunicaciones informaba: estamos recibiendo transmisiones de mundos miembros del Consejo. Varios representantes cuestionan nuestras acciones. Algunos amenazan con retirarse si atacamos la Tierra. Los múltiples ojos de Kitra parpadearon frenéticamente. Por primera vez en 3 siglos, el Supremo enfrentaba algo que no podía controlar, una rebelión moral dentro del sistema perfectamente lógico que él mismo había construido. La flota del Consejo se retiró. En las semanas que siguieron, se formó una nueva alianza, no basada en el avance tecnológico ni en la supuesta superioridad evolutiva, sino en la ayuda mutua y el respeto por toda vida sensible. La Tierra, alguna vez considerada demasiado primitiva para la política galáctica, se convirtió en la sede de esta nueva coalición. Los lirianos se establecieron en la Tierra y en sus colonias. Con el tiempo, sus cuerpos cristalinos se adaptaron a su nuevo hogar. Su memoria perfecta y sus capacidades de procesamiento de información los convirtieron en historiadores y maestros naturales. El anciano Vincent, de pie junto al almirante Bell en la firma de la Carta de la Alianza, ofreció una verdad simple que se convirtió en su primer principio: la verdadera medida de una civilización no está en su poder para destruir, sino en su voluntad de salvar. Los lirianos habían sido abandonados por la galaxia, solo para ser salvados por quienes menos esperaban. A cambio, ayudaron a la humanidad a cambiar el curso de la historia galáctica, creando un nuevo orden no basado en cálculos fríos, sino en compasión. Y en los rincones más lejanos del cosmos, especies que durante siglos habían vivido con el temor de ser catalogadas como prescindibles, miraban ahora hacia la Tierra con esperanza y a los humanos con un respeto recién descubierto. Aquellos a quienes el Consejo había rechazado, se convirtieron en los que liderarían a la galaxia hacia un futuro mejor. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.